Bueno, les decía que vamos a hablar de este tema, que es litiasis urinaria. Ya lo hemos venido viendo en el transcurso de las clases de uronefro, así que lo hemos venido viendo por partes en urolitiasis obstructiva, que es una de las causas de urolitiasis obstructiva, son las litiasis urinarias, ¿no? Ahora vamos a ver con un mayor detalle más, digamos, tanto la clínica como la formación de los cálculos, la fisiopatología, los diferentes tratamientos, los nuevos tratamientos que se están haciendo, que ya no son tan nuevos, pero bueno, igual existe limitación todavía en tratamientos, sobre todo eh, en la litotripsia extracorpórea, ¿no? Porque tiene un precio elevado y son pacientes que son seleccionados los que van a este tipo de tratamiento, que no es invasivo, son ondas de choque, como vamos a ver, extracorpóreas, eh, para que se puedan deshacer los cálculos y se puedan ganar, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que están. Bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces, los cálculos urinarios generalmente son partículas sólidas, ¿no? Que se van a encontrar en el aparato urinario en toda su extensión, ¿no? Van a ir desde los riñones, la pelvis renal, los cálices, pueden encontrarse a nivel del uréter en todo su trayecto, pueden llegar a la vejiga, incluso hay migración de cálculos a la uretra, produciendo obstrucción uretral, y otras veces también se forman ahí mismo, en la misma uretra, cuando hay estenosis, cuando hay algo predisponente, alguna patología predisponente uretral, se pueden llegar a formar, sobre todo en los hombres, ¿no? Pueden causar dolor, náuseas, vómitos, hematuria, escalofríos, son síntomas sistémicos que se pueden llegar a dar eh, por el dolor intenso que pueden llegar a generar, ¿no? Algunas veces también, cuando hay infección secundaria, también va a haber fiebre, ¿no? Es una de las causas de infección, la uropatía obstructiva. El diagnóstico se va a basar principalmente en las imágenes, ¿no? Radiológicas, que puede ir desde una simple radiografía hasta algo más complejo como una tomografía, con mayor irradiación, obviamente. Por ahí se puede iniciar, depende de los cálculos, con algo menos invasivo como una ecografía, pero como les decía la otra vez en clase, la ecografía es muy operador dependiente, y hay cálculos que por ahí, si son muy chiquititos, no se van a llegar a ver en la ecografía, y depende mucho de la calidad, digamos, tanto del aparato, del operador y del mismo paciente. Cuando hay muchos gases abdominales, no se puede llegar a ver las estructuras, mucho menos si son chiquitas. Entonces, este, es un método importante, no invasivo, pero muchas veces tenemos que avanzar más allá para poder llegar a ver los cálculos que tienen menor tamaño, ¿no? Entonces, la urolitiasis se define como la formación de cálculos, comúnmente llamadas piedra, en cualquier parte del aparato urinario, ¿no? Como consecuencia de la sobresaturación de la orina con sustancias que la pueden llegar a cristalizar, ¿no? Sobre todo en zonas por ahí con mucho calor como la nuestra, ¿no? Donde la deshidratación por ahí en verano puede llegar a temperatura 37, 38, 40 grados, como ha pasado, y por ahí la persona no está, digamos, no tiene el hábito de tomar agua, se concentra tanto la orina con todos sus componentes, y eso determina, digamos, la formación de cálculos a la larga. Entonces, importante la hidratación, ¿no? Ahora, la prevalencia mundial, aproximadamente 5 a 15%, con una tasa de recurrencia que va a estar cercana al 50% a los 5 a 10 años. O sea, si un paciente tuvo un cálculo ahora, a los 10 años, es muy probable que lo vuelva a tener si no se corrigen los factores predisponentes. Eh,
Uno de los factores principales para la formación, como les dije, es la sobresaturación de los componentes de la orina, ¿no? Se sobresaturan, sobre todo en pacientes con deshidratación, y eso va a generar, digamos, que todos sus componentes se puedan llegar a cristalizar o vamos a ir viendo progresivamente. Es la tercera afección de las vías urinarias, ¿no? En frecuencia. Es mucho más frecuente en los hombres, una relación 3 a 1, y generalmente en la tercera, cuarta década de la vida, ¿no? Eso es muy raro antes, en pacientes jóvenes casi no se ven, digamos, litiasis urinaria. Siempre son mayores de 30 los que la llegan a presentar. Y es raro verlo en la raza negra, o sea, un paciente de raza negra con litiasis es raro encontrarlo. Generalmente se da más en pacientes asiáticos, ¿no? Y en raza blanca. Ahora, la incidencia de los cálculos, por ahí estudios que tenemos son estudios más de Estados Unidos o de Europa. Realmente Latinoamérica no tiene muchos estudios en litiasis urinaria, pero en Estados Unidos la relación aproximada es de 1 a 2%, es decir, uno por cada 1000, digamos, en Estados Unidos, son internados y hospitalizados por cálculos urinarios. Entonces, no es una patología tan poco frecuente como la enfermedades como la enfermedad de Hormón que estábamos viendo en la clase pasada, que es 1 en 1 millón. Casi nunca la van a llegar a ver, pero un cálculo renal o una litiasis renal o un cólico renal lo van a ver, ¿no? La estructura de un cálculo va a estar dada por tres componentes: el núcleo, una capa cristalina y la matriz orgánica. Entonces, son estructuras complejas los cálculos, ¿no? La estructura interna de un cálculo se va a componer de un núcleo central, unas capas de cristales en crecimiento concéntrico radial y una matriz orgánica de proteínas. Se van a originar cuando los minerales de la orina se van a sobresaturar y van a formar masa sólida. El núcleo es el punto de inicio, es cuando se empiezan a unir la parte central y predispone a que se formen capas alrededor de ese núcleo. Entonces los minerales se van agrupando y se van pegando alrededor del núcleo, se van ordenando en capas y van generando una matriz orgánica ya de proteínas con los restos celulares, azúcares, sales, que van a sostener esos cristales y van a hacer que crezcan progresivamente, ¿no? Hay diferentes tipos de cálculos, como vamos a ir viendo, dependiendo de su composición, ¿no? Los cálculos sólidos generalmente representan un 3% de matriz. En cambio, los infecciosos, que son los de estrubita, representan un 65% de la matriz, ¿no? Cuando hay también alteración de la sustancia A, de las proteínas de Tan-Horsfall, que también lo habíamos visto anteriormente. Los cálculos más frecuentes son los de calcio, que pueden ser de oxalato de calcio o pueden ser de fosfato de calcio. Cualquiera de los dos, pero siempre el componente en común es el calcio. Y representa un 75, 80, hasta 85% en algunos lugares de litiasis renal. También existen los cálculos de ácido úrico, los cálculos de estrubita, que son principalmente los infecciosos, los cálculos de cistina, que tienen un componente más hereditario, ¿no? Se heredan de forma recesiva este tipo de cálculos que son los de cistina, que lo vamos a ir desarrollando. Hay varias teorías en la formación de cálculos, ¿no? Las teorías estas que les gusta acá, ¿no? La teoría de nucleación con la orina sobresaturada es una de las más importantes. La teoría del inhibidor, ¿no? La ausencia de inhibidores naturales en la formación de cálculos. La teoría de la precipitación de las masas o la calculosis intranefrónica también va a generar éxtasis para el crecimiento, va a favorecer eso el crecimiento de cálculos. La teoría de la parte fija, tubular, también, que genera retención de los cristales dentro de la célula o debajo del epitelio tubular. La teoría de Carr, digamos, que es la menos afectada, que es la de los vasos linfáticos obstruidos. Si hablamos de la fisiopatología, ya la orina contiene múltiples minerales, ¿no? Eso lo sabemos, que es lo que se va a eliminar, digamos,
normalmente, ¿no? Cuando aumenta la concentración de las sustancias litogénicas, por ejemplo, las sales, eh, los fosfatos, el calcio, ¿no? Hipercalcemia, muchas veces por enfermedad hiperparatiroidea, puede llegar a producir hipercalcemia, y esa hipercalcemia muchas veces genera hipercalciuria, que se elimina por orina, y si hay algún otro componente eh, por ahí predisponente, va a llegar a formar cálculo, ¿no? Sobre todo cuando disminuye el volumen urinario, entonces no hay una cantidad importante de agua como para que diluya esos solutos, la orina se va a volver sobresaturada. Entonces, las principales sustancias que van a generar esto es la que ustedes ven ahí, ¿no? Calcio, oxalato, fosfato, ácido úrico o cistina. Son los que se van a generar por sobresaturación de orina. Los factores que van a favorecer a esta sobresaturación es la deshidratación, baja ingesta de agua, o dieta rica en sodio, proteínas animales también, la hipercalciuria, la hiperuricosuria también, ¿no? El ácido úrico, al aumentar muchas veces los cálculos de ácido úrico en pacientes que tienen cálculos de ácido úrico, no tienen ácido úrico en sangre, ¿no? Lo concentran más en orina, ¿no? Se elimina, sale, digamos, de la sangre y se concentra en orina ese ácido úrico. Después, capaz que a la larga, digamos, sí vaya a presentar hiperuricemia, pero generalmente los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico no presentan hiperuricemia en principio, ¿no? También la hiperoxaluria es un predisponente para este tipo de... Otro componente en la fisiopatología es la nucleación, ¿no? La nucleación que puede ser homogénea o heterogénea. Los cristales van a comenzar a unirse, van a formar ese núcleo sobre otros cristales o sobre células muertas, células dañadas, se van a pegar entre ellos y van a formar un núcleo que van a favorecer al crecimiento de los cristales que se van a ir pegando alrededor y van a ir aumentando, digamos, el cálculo y aumentando su tamaño. Muchas veces los inhibidores naturales de la orina son insuficientes y el cálculo continúa creciendo a pesar de todo. Entonces, el cuarto componente de esta fisiopatología es la agregación. Entonces, los cristales más chiquititos se van a unir formando mayores y se van a ir a pegar al núcleo. Y como quinto, la retención, ¿no? La retención es el cálculo que queda adherido ya al epitelio renal, y ahí desempeña un papel importante las placas de Randall, ¿no? Que son depósitos de fosfatos cálcicos localizados en la papila renal que van a servir como un punto de anclaje para los cálculos de oxalato de calcio. Estos son todos los tipos de cálculos que existen con su frecuencia. Fíjense que los de oxalato de calcio son los más frecuentes, 70-80%. El pH urinario, cuando se hace un examen de orina, va a llegar a ser variable. Eh, las características son los más frecuentes. Los que más se encuentran, digamos, cuando un paciente llega a expulsar o cuando se extrae de forma quirúrgica, este, son los de oxalato de calcio. Después vienen los de fosfato de calcio, son menos frecuentes, representan un 10 al 15% de los cálculos, y generalmente está asociado a hiperparatiroidismo o acidosis tubular distal. Ahora, los de ácido úrico, para que se presente su formación, necesitan un medio ácido. O sea, generalmente se forman cuando la orina tiene un pH por debajo de 5.3. En general, por debajo de 5.5 ya tiene la predisposición, pero debajo de 5.3 es ya el punto, digamos, de mayor riesgo, ¿no? La característica principal es que son radiolúcidos en la radiografía simple. ¿Qué quiere decir radiolúcido? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo radiografía? ¿Cuándo es radiolúcido y cuándo es radiopaco? ¿Quién se acuerda? Radio lúcido es cuando hay una oscuridad, mayormente pues es más oscuro, negro, ¿no? Radio Ya, opaco hay la radio opaco luminosidad es más blanco, se ve en la placa. perfecto, exactamente, eso es, ¿no? Radiolúcido es que deja pasar, digamos, los rayos a través de esa estructura. Entonces no se va a ver, ¿no? Se va a confundir con otras cosas, se va a confundir con otras estructuras en la radiografía simple. Y como dice su compañero, sí, radio opaco es que los rayos chocan, digamos,
en esa estructura y por lo tanto va a generar un color más claro, ¿no? Más blanco, que es lo que pueden ver ahí, que acá cuando hablemos de los oxalatos de calcio, se ven ahí en esa radiografía que les puse, que están marcadas con puntos negros. eh, Ahí al ladito hay un blanquito, bueno, eso son cálculos de oxalato de calcio, esos sí son radiopacos. Entonces, ¿qué quiere decir? Radiopaco, que la luz no penetra, digamos, entonces se va a llegar a ver con esa característica, ¿no? Brillante. Los cálculos de Struvita representan un 5 a 10%, su medio, a diferencia de los de ácido úrico, necesita un medio alcalino para formarse. Eh, Ese medio alcalino muchas veces es generado por las bacterias, no todas las bacterias, ¿no? Las bacterias que son ureasas positivas. ¿Cuáles serían esas bacterias? ¿Se acuerdan que lo nombramos en la clase la anterior vez, cuando estamos viendo infección del tracto urinario? La más Proteus, frecuente, a ver, Proteus mirabilis. Proteus mirabilis, ¿cuál más? En este caso, la Escherichia coli, digamos que es la principal productora de infecciones urinarias, representa un 90% de las infecciones urinarias. En este caso queda exenta, ¿no? Por única vez, no produce, no es una ureasa positiva la Escherichia coli, pero si la Klebsiella, ¿no? Si el Proteus mirabilis, los estafilococos, si hay infecciones por estafilococos, son bacterias productoras de ureasa. Entonces esa ureasa lo que va a hacer es transformar, digamos, la urea que está normalmente en la orina en amoníaco. Y el amoníaco va a predisponer a que, una, a que aumente el pH y otra a que una, digamos, sale de fosfato muchas veces y algunas otras sales minerales que van a generar este tipo de cálculo que es el cálculo de Stubit, la infección del tracto urinario. Entonces esas bacterias tienen esta enzima. Eso es lo importante. Y después están los cálculos de cistina. Representan menos del 1%, son muy infrecuentes y, como les dije anteriormente, es una enfermedad genética, es recesiva, no es dominante, entonces, pero hay que tenerla en cuenta también porque lo que se pierde, digamos, en esta enfermedad genética para la formación de cálculos son los mecanismos inhibidores en la formación. Entonces, no lo tienen. Entonces, puede llegar a predisponer a la formación de cálculos de cistina. Acá, el cálculo de oxalato de calcio es el más frecuente, ¿no? Dijimos hasta un 80%. Los factores asociados van a estar la hipercalciuria, la hiperoxaluria, la hipocitraturia. El aspecto va a ser, como ven acá, es duro, es espiculado, tiene como espinita y es radiopaco, ¿ah? Radiopaco era lo que dijo su compañero, lo que estuvimos recalcando, que no va a dejar pasar, digamos, los rayos X, va a chocar en la estructura y por eso se va a ver así, ¿no? Por eso es radiopaco. Entonces, en este caso, sí nos sirve una radiografía simple de datos. Pero en la anterior clase alguien preguntó, ¿no? Si era suficiente o a todos había que pedirle tomografía. No, algunas veces, si el, el cálculo es de oxalato de calcio, por ahí sí se va a llegar a ver. Pero no nos descarte en caso de que no se vea y el paciente sigue con clínica, con cólico renal, con una clínica de una litiasis, entonces hay que pedirle un estudio más complejo para descartarlo, ¿no? Entonces, repitiendo, comprenden el 80 al 85%, pues hasta el 85% lo van a ver en alguna literatura, otros dicen 70, 75, pero bueno, con que sepan que son los más frecuentes está bien, ¿no? Son los más frecuentes de todos los cálculos urinarios. Ahora, la nefrolitiasis por calcio es más común porque el calcio urinario eh, está elevado, ¿no? El ácido úrico también elevado, el oxalato urinario elevado, menor concentración de citratos urinarios.
Es más predisponente en la poliquistosis renal medular, bilateral, en la sarcoidosis, en el síndrome lácteo alcalino. ¿Saben cuál es el síndrome lácteo alcalino? ¿Alguien lo escuchó hablar de una vez? ¿No? Bueno, es un síndrome que se caracteriza por hipercalcemia, por alcalosis metabólica y por insuficiencia renal, que están causadas por consumir mucho calcio o mucho antiácido, esos sobrecitos que cuando le arde el estómago algunas veces se automedican y van y se compran, eso, un clásico es el Arocarabol, eh, bueno, esos tienen algunas sales que son alcalinas y algunas son absorbibles, no solo se quedan, digamos, en el tubo digestivo. Entonces, esa es la causa principal. Sí, están muy acostumbrados eh, en consumir ese tipo de antiácido, es un predisponente para la formación de este síndrome, y este síndrome predispone a la formación también de calcio, ¿no? Entonces, los suplementos de calcio, como el carbonato de calcio, antiácido, que nos van a producir el problema. El problema es que los niveles de calcio van a aumentar en la sangre, entonces se vuelve más alcalina y los riñones empiezan a fallar por eso, ¿no? Por eh, la alcalinidad. Entonces, es un riesgo. No se automediquen ni mediquen, digamos, a nadie así de forma intensiva con estos sobrecitos milagrosos que disminuyen la acidez y calman el ardor. Por ahí con 3 a 5 días es suficiente, ¿no? Algo que tenga una indicación precisa, pero incluso por más de un mes los gastroenterólogos no lo recomiendan. Después están los de fosfato de calcio, que se forman en orinas alcalinas también, están asociados a acidosis tubular distal o también a hiperparatiroidismo. También llegan a ser radiopacos, o sea, se van a llegar a ver, acá fíjense que se ve en esta radiografía simple, ¿no? Una radiografía simple como se le pide a cualquier persona, y se van a ver, ¿no? Son radiopacos. Los de ácido úrico, los factores predisponentes, pacientes con gota, con síndrome metabólico, o con diabetes o dietas hiperproteicas. Se va a desarrollar cuando el pH está por debajo de 5,5, o sea, se desarrolla en un medio urinario ácido. La radiografía simple no nos va a servir, o sea, si le hacemos una radiografía como la que se ve acá arriba, no se ven, así que es necesario para descartarlo si el paciente sigue con la clínica, con los cólicos renales, con dolor en los puntos ureterales clásicos, característico de una litiasis, entonces hay que solicitarle, en este caso, una tomografía, ¿no? En la tomografía sí se va a llegar a ver, una tomografía simple, no es necesario con contraste, ¿no? Fíjense que ahí se ven unos cálculos chiquititos, estos son cálculos de ácido úrico. Entonces, los cálculos de ácido úrico comprenden menos del 5% de todos los cálculos urinarios, son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. La mayoría de los pacientes no cursa con hiperuricemia, que es lo que le decía al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón lava el ácido úrico y lo elimina, digamos, por orina en principio, ¿no? Por ahí más adelante sí curse con una hiperuricemia, pero en principio su mecanismo compensador trata de eliminar el cálculo, trata de eliminar el ácido úrico. Entonces, eso va a predisponer a que se forme, digamos, haya mayor concentración del ácido úrico en la orina y haya formación de cálculos de ácido úrico. Entonces, obedece a dos factores que favorecen la precipitación de este ácido, la alta concentración urinaria y el pH bajo. Son los dos medios que tiene que tener para que se genere la formación de cálculos de ácido úrico. Entonces, es más frecuente en pacientes con gota, con enfermedades mieloproliferativas, en tratamiento para trastornos malignos, mediante medicamentos citotóxicos, también puede llegar a generar la formación de cálculos de ácido. Los cálculos de estrubita, bueno, compuestos por magnesio, amonio y fosfato. Entonces, estos cálculos, como les decía, necesitan un medio alcalino en la orina que va a favorecer la precipitación de los cristales. Entonces, se forma debido a una infección del tracto urinario por bacterias, ¿no? Esa bacteria
bacteria que decía su compañera, ¿no? El Proteus mirabilis, que es uno, la Klebsiella pneumoniae, eh, y los estafilococos, que tienen esta enzima que es la ureasa. Entonces, lo que va a hacer es volver la orina más alcalina, formando amoníaco a partir de la urea, ¿no? Por esta ureasa. Entonces hace que los minerales, si se corta, entran al mismo líquido, ¿ya? Entonces hace que los minerales se vayan a unir con rapidez, se lleguen a formar este tipo de caldo. Entrar, ahí va. Entonces, son más frecuentes en mujeres estos cálculos de estruvita. La piedra de estruvita está compuesta por fosfato amónico y magnésico, de carbonato de calcio, de apatita o de ambas sustancias, ¿no? La litogénesis ocurre cuando la producción de amonio está aumentada y el pH urinario se va a elevar. Entonces, esto a diferencia de lo de ácido úrico, se generan en un medio alcalino. En cambio, lo de ácido úrico, un medio ácido con un pH menor a 5.5. Eso acuérdense. Y están relacionados con estos microorganismos, ¿no? Que se desdoblan la urea y la convierten en amoníaco, como el próteo, la pseudomonas, la providencia, la klebsiella, estafilococos y micoplasma. Son los más importantes. Entonces, hay que evaluar a las mujeres con infecciones urinarias recurrentes que no sean por Escherichia coli. Entonces, si hay un paciente con una infección urinaria, una paciente mujer con infección urinaria en el urocultivo, por ahí son recurrentes sus infecciones urinarias, y en el urocultivo no sale Escherichia coli como el productor de la infección, sino que sale un próteo, una Klebsiella. Entonces, bueno, ahí también hay que parar las orejas y ver si tiene síntomas también de obstrucción o de microobstrucciones que esté generando este tipo de estas infecciones recurrentes, que se pueden llegar a formar este tipo de cálculos, que es un círculo vicioso, ¿no? Se forma el cálculo genera obstrucción, la obstrucción va a generar infección urinaria, y así, ¿no? Se va a repetir. Y por último, los cálculos de cistina. Los cálculos de cistina es una enfermedad hereditaria, como les decía, autosómica recesiva, ¿no? Existe alteración del transporte tubular de los aminoácidos dibásicos. Entonces, la característica es que se inicia en pacientes jóvenes. Generalmente, como vimos, los cálculos renales o urinarios se van a presentar en pacientes mayores de 30 años, generalmente, ¿no? No es una regla, pero generalmente se presentan en pacientes mayores de 30 años. En este caso, los de cistina se van a presentar en pacientes mucho más jóvenes porque tienen otro compuesto. Entonces, las características son estas, ¿no? Inicio en pacientes jóvenes, alta recurrencia, o sea, si se forma uno ahora, se elimina, se va a llegar a formar otro y otro y otro, ¿no? Eh, Son cristales hexagonales en el examen de orina, son débilmente radiopacos. Por ahí, si se lo ve, digamos, con lupas, puede llegar a ver en la radiografía, pero mejor asegurarse de pedirle una tomografía. Entonces, una mínima proporción de piedras urinarias en estos cálculos de cistina son de cistina, 1 a 2%, aunque esta tasa es mayor en los niños, ¿no? Esto, si hay cálculos en niños, lo más probable es que sean de cistina. Se dan en el trastorno metabólico llamado cistinuria. Entonces, la cistina filtrada no puede ser reabsorbida por el túbulo contorneado proximal, entonces va a aumentar su excreción. Entonces, la cistinuria clásica se hereda de modo autosómico recesivo. No hay un inhibidor conocido para los cálculos de cistina. La formación de estos cálculos va a depender por completo de la excreción excesiva de cistina. Bueno, ahí son las características generales de la litiasis, ¿no? Ahora, hay litiasis del tracto urinario superior, que son las más frecuentes, ¿no? Que se forman a nivel de la pelvis, de los cálices, que de ahí va migrando, y hay litiasis del tracto urinario inferior. Entonces vamos a ver ahora cómo se presentan los cálculos del tracto urinario superior. La clínica se va a presentar con el característico dolor cólico,
Se puede presentar con dolor no cólico, pero casi la regla en frecuencia es el dolor cólico, ¿no? Si es a nivel del cáliz renal, el dolor va a estar en la fosa renal o en la espalda. Si es en la pelvis renal, el dolor va a generarse en el ángulo costovertebral, que se va a irradiar hacia la fosa renal, hacia atrás, hacia adelante, también hacia atrás en el antecuadrante abdominal ipsilateral superior. Si el cálculo está en los uréteres superior y medio, el dolor va a estar en el ángulo costovertebral o en la fosa renal y se va a proyectar a regiones a donde van los dermatomas de la raíz de ese nervio. Y si el cálculo está en el uréter distal, el dolor va a estar referido más hacia la ingle o hacia el testículo en los hombros o hacia los labios mayores en la mujer. Se puede llegar a acompañar con hematuria, dependiendo del tamaño del cálculo y del daño que vaya a producir. Por ahí sí rasga bastante la mucosa y la hematuria va a ser importante. Otras veces se va a encontrar hematuria microscópica. Puede generar infección, ¿no? Todos los cálculos pueden llegar a generar infección, por lo tanto, va a llegar a generar fiebre. El cólico renal es el síntoma clásico. Siempre, o sea, o casi siempre, se va a producir el cólico renal si hay un cálculo renal dando vuelta desde el riñón hasta abajo, ¿no? Sobre todo a nivel de los cálices, a nivel ureteral, es donde más va a generar dolor, ¿no? El dolor es tipo súbito, como todo cólico renal, de la nada va a empezar con alta intensidad, eh, se va a ubicar en los flancos, va a irradiar hacia la ingle, el paciente va a estar inquieto, ansioso, muchas veces pálido, sudoroso, va a tratar de calmar el dolor cambiando de posición, se sienta, se para, se pone en posición fetal, pero no le va a calmar el dolor, ¿no? Es un dolor eh, muy intenso, que se puede llegar a acompañar de náuseas y de vómitos. Entonces, como veíamos en la anterior diapositiva, según su localización, si es en el riñón, el dolor, el cólico va a ser lumbar. Si es a nivel del uréter proximal, el dolor se va a ir hacia flanco, hacia hipocondrio. Si es en el uréter medio, el dolor generalmente va a ser en los puntos ureterales medio, superior medio o inferior. Si es en el uréter distal, el dolor se va a irradiar hacia abajo, hacia la ingle, hacia el testículo, hacia el escroto, labios mayores en mujeres. Y con frecuencia, si es distal, va a presentar disuria, polaquiuria y urgencia miccional. Si hay alguna pregunta, me paran y preguntan, ¿no? Si hay alguna duda. Les he dicho que no se queden con la duda. El diagnóstico se va a hacer con la naturaleza del dolor, ¿no? El inicio, las características, la irradiación, si se exacerba, se alivia con la posición, ¿no? Como les digo, generalmente si es un cólico renal, no se va a aliviar con la posición, no va a encontrar posición el paciente. Hasta que se le administre un analgésico, no va, no va a calmar el dolor, ¿no? Por el mismo dolor, por síntomas, van a generar síntomas sistémicos como náusea, vómito, algunas veces hematuria, dependiendo de dónde se encuentra el cálculo. Al examen físico se puede encontrar dolor a la puñopercusión lumbar, ¿no? Si el cálculo está arriba, paciente también inquieto, no va a haber signos peritoneales, porque si se deja tocar la panza del paciente, tóquenle la panza, porque muchas veces el paciente no se deja por el dolor intenso que tiene. Eh, no va a haber signos de irritación peritoneal, eso ya lo están viendo en cirugía, no están llevando a cirugía. Dos, ¿no? Signos de irritación peritoneal. ¿Cuáles son los signos de irritación peritoneal? ¿Alguien sabe? Cirugía 2. ¿Nadie? ¿Nadie sabe cuáles son los signos de irritación peritoneal? Silencio abdominal, dolor a la descompresión, defensa. ¿Mm? Bueno, no tiene Abdomen síntomas. irritable.
Abdomen en tabla, sí, cuando ya están muy avanzados, sí, abdomen en tabla, ¿no? Si aparece fiebre, hay que pensar en litiasis complicada, ¿no? Con infección. Los factores de riesgo, bueno, los que les decía, ¿no? Es muy raro encontrar una litiasis renal o litiasis urinaria en un paciente de raza negra, ¿no? En sedentario. Los climas con zona geográfica con temperaturas medias elevadas como la nuestra favorecen a la deshidratación, generan oliguria y eso va a generar sobresaturación urinaria que va a predisponer a la formación de calcio. Eh, las dietas ricas en grasas saturadas o insaturadas, azúcares, proteínas, sodio, ¿no? Se predisponen también a la litiasis cálcica. La éstasis urinaria, ¿no? La interacción con los iones formadores de cálculo. Algunos medicamentos también van a favorecer a la formación de cálculos. Por ejemplo, el triamtereno, ¿no? Es un diurético. ¿Qué tipo de diurético es el triamtereno? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de qué tipo de diurético es? Pironolactona, triamtereno y amilorida son ahorradores de potasio. Antiácidos también que contienen silicato, algunos inhibidores los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, antibióticos también, ¿no? El trimetopril, sulfamethoxazol que estuvimos viendo que no sirve para el tratamiento de las infecciones urinarias, también puede llegar a generar, no con un tratamiento de 3 días ni de 5 días, ¿no? Por ahí en pacientes con HIV que lo requieren como profilaxis, ¿no? Hay pacientes con HIV que por ahí tienen un recuento de CD4 muy bajito, por debajo de 200, que se recomienda hacer profilaxis para el pneumocystis carini, ¿no? O el girovesi, que es lo mismo, con trimetoxin sulfamethoxazol de por vida, ¿no? Hasta que aumenten su CD4. Entonces, en ese tipo de pacientes con consumo recurrente, ¿no? Prolongado de metopreno sulfamethoxazol, sí. Pero alguien que hace un tratamiento cortito de 5 días por una infección urinaria, no, no se va a producir. Y también el ácido acetil salicílico, ¿no? Ahora, los factores de riesgo específicos, bueno, la composición química del cálculo va a determinar los factores de riesgo, ¿no? Y uno o no otros que influyen en la formación de la enfermedad. Por ejemplo, la cristaluria nos van a dar un indicio de qué tipo de cálculos puede llegar a tener el paciente, ¿no? En un examen de orina. Por ejemplo, acá se ven los diferentes tipos de cristales que se pueden llegar a ver en la orina, ¿no? Entonces, a todo paciente hay que solicitarle un examen general de orina que puede mostrar hematuria microscópica. En el 85% de los pacientes hay hematuria microscópica. Cristales, como este que les estaba mostrando, que se los puse acá también. Eh, leucocituria, nitritos, si existe infección por bacterias gram negativo, eso ya lo vimos también. Y los cristales característicos, por ejemplo, si es de oxalato de calcio, va a tener una forma de sobre, por ejemplo, como estos de acá de abajo. Si es de ácido úrico, la forma va a ser romboide, ¿no? Esto de acá celestito. Si es de cistina, la forma va a ser hexagonales, como esto que ven acá en la parte derecha. O si son de fosfato triple, como una tapa de ataúd de lo que describe la literatura. Laboratorio que hay que solicitar, siempre a todo paciente que tiene, digamos, un cólico renal, que tiene clínica de urolitiasia, hay que solicitarle creatinina, urea, electrolito, hemograma, PCR si se sospecha de infección, calcemia, ácido úrico.
Y en pacientes con recurrencia de litiasis urinaria hay que solicitarle una paratormona y un estudio metabólico, ¿no? Para ver si no está hiperproduciendo calcio que favorezcan a la formación de litiasis. La exploración física tiene que hacerse de forma detallada, ¿no? Primero, evaluar el dolor agudo, los componentes sistémicos del cólico renal, si taquicardia, sudoración, náusea, que son característicos por la intensidad del dolor, dolor a la palpación en el ángulo costovertebral, pacientes con cálculos urinarios obstructivos antiguos o con hidronefrosis leve van a tener una masa abdominal palpable. Hay que realizar la exploración abdominal completa, descartar otras patologías que pueden llegar a simular una litiasis, ¿no? Como tumores abdominales, aneurisma, a ver que no haya, digamos, un sobrelevantamiento abdominal, los discos lumbares herniados, el embarazo. Hay que palpar la vejiga para ver si no hay una retención urinaria, eh, ver si no tiene alguna hernia inguinal encarcelada o una epididimitis en caso de los varones, una orquitis, ¿no? Patologías pélvicas femeninas también, y la exploración rectal que va a excluir otro tipo de diagnóstico. Entre la radiología utilizada, empezar primero, digamos, con lo más simple que es una radiografía simple de abdomen, ¿no? En eso se van a ver sobre todo los cálculos más frecuentes, que son los de oxalato de calcio, los de fosfato de calcio, que son los más radiopacos y se pueden llegar a ver en la radiografía. Y si no, bueno, tomografía, ¿no? La tomografía computarizada, las tomografías en espiral y sin contraste, en posición prona, nos va a ayudar a diferenciar cálculos retenidos en la unión uretrovesical, por ejemplo, los expulsados a la vejiga. ¿No? No es de rutina, ¿no? De rutina por ahí sí le podemos pedir una radiografía simple, pero si no se ve nada, hay que avanzar y si continúa con la clínica, avanzar. Bien se puede pedir una pielografía intravenosa para ver si hay alguna obstrucción, sobre todo, que permite ver mejor la nefrolitiasis y al mismo tiempo la anatomía de las vías urinarias superiores, ¿no? Nos da mejores resultados, pero muchas veces se retrasa, ¿no? No, no hay que pedirlo de primero. Después la radiografía, simple, como se ven acá, ¿no? Que nos permite ver riñón, dónde está el cálculo. Acá el cálculo está bajando por un uréter. Este es un cálculo radiopaco que se puede llegar a ver. También se pueden pedir gamografías nucleares con marcadores, con marcadores de bifosfonato que se permiten identificar aún los cálculos mucho más chiquititos. Pero no, la desventaja es que no delimita la anatomía de las vías. Después la tomografía computarizada sin contraste, la común, digamos, la helicoidal, es el estándar de referencia para el diagnóstico, ¿no? Sobre todo si no se llegan a ver. Por ahí igual si se llegaran a ver en una radiografía simple, si se va a hacer algún tipo de tratamiento, por ahí sí es necesario solicitarle una tomografía para ver la ubicación exacta del cálculo, ¿no? Para un diagnóstico inicial, una radiografía simple sí nos sirve, ¿no? Para decir, sí, bueno, tiene probablemente un oxalato, un fosfato de calcio, radiopaco, se ve acá, esto puede ser lo que le esté produciendo el dolor, la clínica, las infecciones recurrentes, por así decirlo, ¿no? Entonces, si le vamos a hacer, está obstruyendo y se le va a hacer algún tratamiento invasivo, entonces sí es necesario solicitar una tomografía para ver la ubicación exacta y qué es lo que está obstruyendo ese cálculo, ¿no? La ventaja es que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, mayor al 95%, va a detectar todos los tipos de cálculo, incluidos los de ácido úrico, se va a poder medir el tamaño, la densidad, la localización, puede identificar otros diagnósticos alternativos, digamos, que por ahí pueda llegar a tener el paciente, ¿no? La ecografía está indicada como es un método no invasivo, no genera radiación, entonces en pacientes embarazadas, en niños, para hacer seguimiento, ¿no? Ya sabiendo que ya tiene un cálculo, entonces ya se va y se lo busca directamente dónde está para ver si creció, se eliminó, ¿no? ¿Qué pasó con ese cálculo? Y en los pacientes que se debe evitar la radiación, ¿no? Como en el embarazo.
Los hallazgos pueden ser, digamos, lo más sensible en una ecografía, la hidronefrosis, la litiasis renal cuando el cálculo es grande, no cuando es chiquitito porque no se va a llegar a ver, y las litiasis laterales distal, limitada. Hay que pedir otro. Esta es la radiografía simple de abdomen, que se ven cálculos eh, grandes, no detecta ácido úrico. El tratamiento del cólico renal, si les llega un paciente, si ustedes están en la emergencia o en el consultorio y le llega un paciente con un cólico renal, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? El tratamiento de primera línea, ahí, antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Diclofenac, ketorolac y ibuprofeno son los de primera línea. Si no responde y el dolor continúa siendo intenso, antiespasmódico, opioide, mejor dicho, y antiespasmódico que tiene un beneficio limitado, no se sustituyen a los analgésicos, ¿no? Por ahí le dan el famoso el Viadil o butilbromuro de iosina, ¿no? Y esos son antiespasmódicos que no le va a generar ningún alivio al paciente. Lo que le va a generar el alivio son los analgésicos, los AINE o si no responden los opioides, ¿no? La terapia expulsiva, bueno, está indicada principalmente para los cálculos distales, para los que están cerquita de la vejiga y pueden llegar a salir. Algunas veces hay que relajar, digamos, esa musculatura para que puedan pasar a la vejiga y se puedan expulsar, ¿no? Lo que se da es tamsulosina 0,4 miligramos día, que es lo mismo que se utiliza para la hiperplasia prostática benigna, que la semana que viene vamos a ver. Acá hay un algoritmo para el cólico nefrítico, ¿no? Si es complicado o no complicado. La terapia con las dosis, acá está, diclofenac 75 miligramos cada 12 horas, el ketorolac 30 miligramos cada 6. Lo ideal es cada 8 en principio, ¿no? Metamizol 2 gramos cada 8, meperidina también se puede llegar a dar subcutánea, que es un derivado opiáceo también, y siempre acompañarlo con un antiemético, porque el paciente, aparte del dolor intenso, tiene a veces náusea, a veces tiene vómito, entonces metoclopramida, ondansetron, acá metoclopramida son 10 miligramos, esto está mal acá, no le borré el otro cerito. Son 10 miligramos cada 8, el ondansetron sí, 8 miligramos cada 12 o cada 8, fluidoterapia con solución fisiológica, y si es complicado, bueno, analgesia, fluidoterapia y avisarle rápidamente al urólogo para que en caso de que haya alguna obstrucción, hay que obstruirlo rápidamente. Y después, bueno, si responde bien, hay que mandarlo de forma ambulatoria a la casa con tratamiento por vía oral. Paracetamol, diclofenac por vía oral, siempre con su pantoprazol para evitar el daño gástrico. Las indicaciones de urgencia de derivación urgente en caso de sepsis con obstrucción urinaria, que el paciente esté en anuria, que tenga obstrucción bilateral, que esté en riesgo, digamos, sus dos riñones, cuando el dolor es intratable, cuando hay vómitos persistentes o insuficiencia renal aguda, en el embarazo con obstrucción también, cuando hay un cálculo grande, mayor a 10 milímetros, con baja probabilidad que lo expulse espontáneamente, ahí necesitan una derivación urológica urgente, ¿no? Que uno de los tratamientos sería esto que ven acá, ¿no? Que es lo que les comenté la vez pasada, que es el catéter doble J. El catéter doble J que se introduce por vía endoscópica a través de la uretra, ¿no? Queda esta colita acá en la vejiga, pasa, digamos, el sitio de obstrucción y llega y queda acá arriba, ¿no? Entonces la otra colita. Eso se llama doble J. Y después, bueno, se controla con una radiografía que se ve acá, ¿no? Que está bien colocado. Algunas veces los pacientes lo pueden llegar a expulsar solito esto, ¿no? No, hay que recuperarlo posteriormente. Después, bueno, intervenciones conservadoras, hay que esperar que se expulse, ¿no? No requiere ninguna intervención. A veces si el cálculo es chiquitito, se espera unas 6 semanas, 4 a 6 semanas, para que el paciente, si ya no tiene más dolor, lo vaya a expulsar solito el cálculo, ¿no? Si se lo manda con AINES, con alfa bloqueadores, ¿no? Va a depender mucho de la ubicación, de dónde se encuentre el. Algunas veces se pueden llegar a utilizar disolventes como
bicarbonato de sodio, de potasio, del citrato de potasio, pero no hay, digamos, estudios que avalen su utilización. También se puede realizar alcalinización intrarrenal, se puede usar bicarbonato, 2 a 4 ampollas en 1 litro de solución, eh, para llevar un pH urinario entre 7,5 y 9. También se puede indicar trometamina o la trometamina E para llevar a pH urinarios un poco más alcalinos, ¿no? De 8 a 10. Son efectivas en litiasis, sobre todo en litiasis de ácido úrico o de cistina, ¿no? Por ahí en el oxalato de calcio no va a servir. Por eso es importante ver qué tipo de cálculo tiene el paciente, ¿no? Muchas veces cuando se lo extraiga hay que mandar a analizar ese cálculo, o cuando el paciente lo expulse, ¿no? Decirle que guarde el cálculo para mandar a analizar, para ver qué tipo de cálculo es, para así hacer la prevención y el tratamiento, ¿no? Después hay tratamientos definitivos. Por ejemplo, lo que más se está utilizando es la litotricia extracorpórea por onda de choque. Está indicado en cálculos renales menos a 20 milímetros, paciente seleccionado, no todos los cálculos. Por ahí si tiene un cálculo de estrubita que genera una litiasis coraliforme grande en forma de cuerno, no llega a servir esto, ¿no? A esos pacientes hay que operar. Pero si el cálculo es chiquitito, o sea, menos de 20 centímetros, que no es tan chiquitito, ¿no? Hasta 2 centímetros, eh, o cálculos ureterales proximales, se puede llegar a hacer litotripsia extracorpórea, ¿no? Que consiste en ondas de choque a través de extracorpóreo. No es invasivo, ¿no? Pero sí hay que cederlo al paciente, porque muchas veces esos calculitos van a empezar a expulsarse y van a empezar a generar dolor, a veces un dolor intenso, ¿no? Entonces se lo trata de minimizar el tamaño para que se pueda expulsar después espontáneamente. También se puede utilizar la ureteroscopía. Las indicaciones: litiasis ureterales, fracaso, digamos, con la extracorpórea, embarazo en casos seleccionados, o cálculos duros o que están intactos. En ese caso, se hace igual de forma endoscópica, se entra, y muchas veces también se puede hacer litotripsia endoscópica. Entonces llegan con el endoscopio hasta donde está el cálculo, y van a tratar de destruirlo, ya sea con rayo láser o con láser o con estas mismas ondas de choque, ¿no? Dependiendo de la técnica que vayan a utilizar. Y también se puede hacer la nefrolitotomía percutánea, ¿m? Indicación en cálculos mucho más grandes, mayores a 20 milímetros, cálculos coraliformes, que era lo que les decía, que generalmente son de estrubitas, que son gigantes, o pacientes con alta carga litiásica, ¿no? El tratamiento de elección para esos cálculos gigantes es la nefrolitotomía percutánea. Entonces, esto, bueno, ya hablamos, la litotricia extracorpórea y la extracción por ureteroscopía de los cálculos directamente. Se lo extrae, se entra con el endoscopio, como ven acá, un ureteroscopio, llegan hasta donde está el cálculo. Algunas veces tienen que achicarlo, digamos, por uno u otro método, y después, bueno, lo agarran con una canastita y lo extraen, ¿no? Lo extraen y lo sacan. Eso sí, el cálculo está a nivel ureteral, ¿no? Cuando está mucho más arriba y cuando es mucho más grande, por ahí esta técnica no sería la indicada. Después, la nefrolitotomía percutánea también es de elección para los cálculos grandes, más de 2,5 centímetros, o lo que no se pueden hacer, extraer con otro tipo de método, ¿no? La punción es con aguja dirigida mediante fluoroscopía o precografía directamente. Entonces, también se puede hacer la cirugía abierta, ¿no? Que es la que se hace de manera histórica, sobre todo para los cálculos muy grandes. Se usa poco actualmente. La litiasis del tracto urinario inferior, bueno, es del uréter para abajo, sobre todo en la unión, acá como ven, en la ureterovesical o en la vejiga, o algunas veces también hay cálculos dentro de la uretra. Aparecen como una complicación o una patología ya urológica que ya estaba presente, que implique la disfunción de la micción, o sea, que genere éstasis de orina a ese nivel, ya sea por estenosis uretral, por hiperplasia prostática benigna, estenosis de cuello de la vejiga, o una vejiga neurogénica, que también va a generar éstasis urinaria, ¿no? Se presentan generalmente en pacientes hombres, y
en joven. Bueno, la patogenia va a consistir sobre todo en la obstrucción con infección por microorganismos que van a descomponer la urea, que eso ya lo estuvimos viendo. Otras causas menos comunes son el cálculo renal, los cuerpos extraños y los parásitos, sobre todo la esquistosomiasis que puede llegar a generar daño a ese nivel. La clasificación se van a clasificar en primarios o migratorios y en secundarios, ¿no? Los migratorios son los que se forman arriba, se forman en el riñón y van descendiendo progresivamente, migran hasta la vejiga. Y los secundarios son los que se forman directamente en ese lugar, ¿no? Dentro de la vejiga o incluso en la uretra o en el uretra, ¿no? Pueden llegar a formarse por esta secundaria, ¿no? Cuando hay alguna dificultad para eliminar, para que pase la orina, se genera éstasis a ese nivel y se puede llegar a generar este tipo de cálculo inferior, ¿no? Los signos y síntomas, bueno, interrupción súbita del flujo urinario con irradiación del dolor hacia la uretra, en este caso, ¿no? En caso de los hombres, sobre todo hacia la punta del pene. Los síntomas urinarios de enfermedad preexistente, ¿no? Prostatismo, cistitis secundaria, infección en las vías urinarias, hematuria o dolor pélvico. El diagnóstico, bueno, primero hay que ver los antecedentes de cólicos nefríticos, ¿no? Muchas veces se genera primero el cólico arriba, después calma el dolor y ya empieza, digamos, días o semanas después a tener síntomas más bajos, ¿no? Porque probablemente migró ese cálculo desde arriba y empezó a querer salir, ¿no? Sobre todo si se le da algún tratamiento, como los que vimos. La clínica, bueno, interrupción brusca del chorro de orina, cuando ya están por salir a través de la uretra. El examen físico tiene que incluir también la exploración rectal y puede revelar un aumento de tamaño de la próstata u otros problemas que esté generando éstasis. El tratamiento se hace por vía endoscópica, ¿no? Diferentes litotriptores, mecánicos, neumáticos, electrohidráulicos, ondas de choque también se puede llegar a presentar, ¿no? Después la listolitolapaxia, para romper los cálculos y extraerlos a través del citoscopio, también un método para hacerlo, o abrir directamente la vejiga, una pequeña incisión, ubicar los cálculos y sacar, ¿no? Los cálculos uretrales, bueno, se van a originar en la vejiga, en pocas ocasiones en las vías superiores, se originan ahí mismo, en los hombres se van a presentar en las regiones prostáticas o vulvar y son varios, a veces un solo calculito ahí, en las mujeres se relaciona generalmente con divertículos uretrales. La clasificación, bueno, primario y secundario. Los primarios los que se forman dentro de la uretra y los secundarios los que se forman en el riñón, uretra, vejiga y migran y se alojan en la uretra. La clínica, bueno, el flujo urinario intermitente, hematuria, la infección, porque se pueden llegar a presentar infecciones, eh, predispone cualquier tipo de obstrucción y cálculo de las infecciones. El dolor intenso en los hombres se va a irradiar hacia la punta del pene y el diagnóstico, bueno, con el antecedente, con la clínica, con la palpación. A veces necesita una endoscopía para la visualización o un estudio radiográfico. El tratamiento de los cálculos uretrales es solucionar lo que está produciendo, digamos, ¿no? El cálculo. En caso de la estenosis, bueno, abrir la estenosis, ¿no? O con divertículos complejos también, necesita una reparación quirúrgica abierta. Si los cálculos ya son antiguos, están retenidos o grandes, bueno, hay que hacerle también una eh, uretrotomía, ¿no? Abrir la uretra y sacar el cálculo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Ahorita le voy a pasar paso esta clase y les paso la clase anterior, así van estudiando. Como les dije, el examen recién vamos a poner fecha el martes, que todavía tienen tiempo de estudiar. Nos faltan, creo que tres temas más. Nos falta hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata y tumores. Y yo creo que la semana que viene ya terminamos el programa. Vayan estudiando para que no los agarre de sorpresa. Igual ya les estoy avisando, así que
Gracias, doctor. Estudien. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos Una el... pregunta, doctor. Hola. Hola, sí, dígame. Doctor, ¿qué pasa cuando ya el paciente va eliminando los cálculos? ¿Ya hay una afectación renal? Sí. No, dependiendo, ¿no? O sea, sí, generalmente los cálculos, si no son obstructivos, lo más frecuente son los de oxalato de calcio, los de fosfato de calcio, ¿no? Si ya los está eliminando, hay que hacer seguimiento, ¿no? Porque muchas veces recurren a los 5 o 10 años, ¿no? Después de algún tratamiento definitivo, ya sea una litotripsia extracorpórea o endoscópica. No sé si está en clase Méndez, no lo vi por ahí, creo que no, pero bueno, él está dando una litotripsia. Pero si ya se eliminó, lo que sigue es seguimiento, ¿no? Seguimiento y prevención de la nueva formación de cálculo. Algunas veces lo que se le da es citrato, ¿no? El citrato va a impedir la formación de sales y que se precipiten y que vuelvan a formar los cálculos. Entonces, si el paciente ya se le hizo tratamiento o ya los eliminó, hay que hacer un seguimiento para que no los vuelva a formar, ¿no? Porque los que forman eh, cálculo tienden a la recidiva, o sea, tienden a volver a presentarlo años después. Hay muchas veces son mucho más grandes los que se vuelven a presentar. Entonces pueden llegar a generar obstrucción, ¿no? Ahora, si la obstrucción, lo que usted me dice, si hay, digamos, una obstrucción, hay que desobstruirlo rápidamente. Y si esa obstrucción fue muy prolongada y generó hidronefrosis con daño renal, a ver cuánto tiempo estuvo, ¿no? Y si ese riñón funciona, ¿no? Porque muchas veces cuando es crónico, eh, puede llegar a falla renal, ¿no? A falla de ese riñón, que no se puede llegar a dar cuenta porque el otro está funcionando normalmente, entonces la creatinina, la urea le va a dar normal, entonces el ionograma le va a dar normal, ¿no? Pero la clínica es importante, ¿no? Generalmente si se llega a obstruir por un cálculo, si la obstrucción es por un cálculo, produce dolor intenso, produce clínica. Mucho más si intenta salir a través del uréter, el dolor es intenso. Entonces, es muy raro que se produzca de forma aguda un fallo renal. ¿Respondí su pregunta o no? Sí, doctor. Gracias. Bueno, bueno, Doctor, una consulta. dígame, Cuando Nadia. hablaba cuando hablaba sobre lo que es la clínica, salía que era hematuria entre un 80 y 85%. ¿Cuál es Sí, el mecanismo por el que se provoca? ¿Es simplemente por la textura del cálculo cuando va avanzando sí. o hay otra Es- causa? no, es por el desgar, o sea, porque es un cuerpo extraño tratando de ser expulsado a través de un conducto que tiene una mucosa. Por ahí si llega a la vejiga, la hematuria es mucho mayor, ¿no? Porque va desgarrando, o sea, no, el conducto está hecho para que pase líquido, no para que pase un socotroco gigante de una piedra si es de calcio espiculado que va dañando conforme va avanzando. Entonces el mismo peristaltismo que va teniendo el uréter va generándose daño y algunas veces puede ser hematuria macroscópica masiva, orinan sangre directamente los pacientes. Pero otras veces, cuando no es muy grande el cálculo, la hematuria va a ser microscópica y sí se va a ver en un examen de orina, ¿no? Por eso es importante solicitar un examen de orina en todo paciente que tiene síntomas de litiasis urinaria. Es por eso que todos los pacientes van a tener cálculo renal, ¿no? De hecho, es un diagnóstico diferencial que lo estuvimos viendo en caso de que haya alguna infección que también va a haber, ¿no? Una cistitis, una pielonefritis, puede llegar a haber hematuria, pero no en la gran cantidad que tiene la, este, las litiasis urinarias. ¿Respondí, Nayeli? No. Sí, doctor, gracias. Ya. Bueno, Doctor, buen día. dígame, buen día. En el control de las recidivas, doctor, digamos, para que el paciente no llegue a una
a una complicación como ya tener el dolor del cólico, Ujú, el ujú. control puede ser con, no sé, por ejemplo, un examen de imagenología cada 2 años o cada tres Exactamente. años. Sí, sí, se hace con Ok, imagenología, ¿no? Se hace con tomografía, dependiendo del daño que produjo, del tamaño del cálculo, del tipo de cálculo, se va a elegir con qué se va a hacer el monitoreo, digamos, posterior para evitar la recidiva, ¿no? Porque generalmente presentan recidiva, algunos en menor tiempo, otros en mayor tiempo. Entonces el seguimiento es importante, ¿no? Sí, se va a hacer con imagen. y el Generalmente lo que seguimiento, perdón, sí, perdón, doctor, sí, el dígame, dígame. seguimiento de imagenología, más o menos lo indicado, cada cuánto debería ser. Eso depende del urólogo que la está siguiendo, ¿no? Ah, Generalmente se hace cada año por ahí, ¿no? Si no hay síntomas, ¿no? Si no claro. hay síntomas. Ahora, si hay síntomas nuevamente de litiasis urinaria, cólico renal, bueno, hay que disminuir la frecuencia de los controles para ver si no hay, digamos, otra vez el cálculo dando vueltas. Pero generalmente, si no hay síntomas, ¿no? Se puede hacer una vez por año o una vez cada 2 años, dependiendo de que le indique el urólogo. Ya, gracias, doctor. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, vayan a disfrutar su fin de semana, estudien en algún tiempito que les dé por ahí y nos vemos el día martes a la... Gracias, doctor. Hasta luego, Hasta luego. hasta luego.